Buenos días a toda la comunidad navarrista. Hoy les vamos a exponer el tema de miembro inferior. El grupo está integrado por las siguientes personas. Bueno, aquí podemos encontrar la parte de la cadera que está compuesta por 3 huesos. Primero podemos encontrar el hueso ilion, que es el hueso más predominante de la cadera. Después encontramos el hueso del pubis y por la parte posterior podemos obtener una mejor visión del hueso isquion, que es esa parte señalada. Bueno, aquí podemos observar una visión anterior del hueso coxal y sus accidentes óseos. Aquí encontramos la cresta ilíaca, la espina ilíaca anterosuperior, la espina ilíaca anteroinferior. Por el otro lado tenemos la espina ilíaca postsuperior y la espina ilíaca postinferior. La escotadura ciática mayor, la espina ciática y la escotadura ciática menor. La línea arqueada, el petén del pubis, el agujero obturador, la tuberosidad ilíaca, la fosa ilíaca, el tubérculo del pubis y por aquí pasa la cara sinfisaria. Esta es la parte del hueso isquion. En la visión posterior del hueso coxal podemos encontrar el ala del ilion, el acetábulo, otra vez el agujero obturador, la tuberosidad isquiática, rama del isquion, rama del pubis y el tubérculo del pubis, por último la cresta obturatriz. Bueno, aquí vamos a hablar sobre la articulación que se da en la cadera. Por este lado podemos encontrar la articulación sacroiliaca, que es una articulación par ya que se encuentra en ambos lados del hueso sacro. Es una articulación de tipo sinovial plana. Como toda articulación sinovial, la cápsula articular tiene que estar reforzada por ligamentos de sostén, que son los que permiten que la articulación se mantenga donde corresponde. Aquí en la parte del pubis, la articulación que vamos a encontrar es la articulación sínfisis del pubis, que es una articulación tipo cartilaginosa, donde ambos bordes del cuerpo del pubis están revestidos de cartílago hialino, pero ellos se unen por un disco de fibrocartílago, el cual se denomina disco fibrocartilaginoso interpúbico. Esta articulación está sujeta por el ligamento suprapúbico, el cual cumple la función de reforzar arriba esta articulación, y por la parte de abajo vamos a encontrar el ligamento subpúbico que se encarga de reforzar esta parte. Aquí podemos observar la región glútea, que se conforma de los músculos glúteo mayor, que es el que estamos observando. Debajo de este músculo encontramos el músculo glúteo medio y el músculo glúteo menor. En esta parte encontramos los músculos de la pelvis. Tenemos el músculo psoas mayor y a su lado o por encima tenemos el músculo psoas menor, como se puede observar ahí. En esta parte vamos a encontrar el músculo ilíaco, que con la ayuda del músculo psoas mayor y psoas menor juntos forman el músculo ilio-psoas o psoas ilíaco. Aquí podemos observar músculos de la región glútea, que son el músculo glúteo mayor, el músculo glúteo mediano y el músculo glúteo menor. Bueno, entonces aquí podemos ver los músculos de la pelvis. Primero tenemos el psoas mayor, que su origen lo hace en la vértebra torácica 12 hasta la vértebra lumbar 5. Su inserción lo hace en el trocante menor del fémur y su inervación está en el plexo lumbar L1 hasta L3.
Su función es la de hacer flexión de la cadera. Luego tenemos el músculo psoas menor, que su origen lo hace en la cara lateral de los cuerpos vertebrales de la vértebra torácica 12 hasta la vértebra L1. Su inserción la hace en las líneas pectínea y eminencia iliopúbica y su inervación está en los ramos anteriores de la vértebra lumbar L1. Su función es la de hacer flexión del tronco. Por último tenemos el músculo ilíaco, que su origen lo hace en la fosa ilíaca, como podemos observar aquí. Su inserción la hace en el trocante menor del fémur y su inervación está por el nervio femoral L2 y L3. Y su función es la de hacer flexión de la cadera. Estos tres músculos componen el músculo iliopsoas o psoas ilíaco. En esta parte podemos observar los músculos superficiales de la región glútea. En esta parte el músculo más predominante es el músculo glúteo mayor, el cual hace su origen en la superficie externa del ilion con el ligamento sacrotuberoso. También la hace en la cara posterior del sacro y facial erector de la columna. Su inserción la hace en la tuberosidad glútea del fémur y su inervación está por el nervio glúteo inferior L5, S1 y S2. Tiene la acción de hacer extensión del fémur, estabilizador lateral de la cadera y también de la rodilla. Luego observamos el músculo glúteo medio, el cual hace su origen en la superficie externa del ilion. Su inserción la hace en el trocante mayor, cara lateral, y su inervación está por el nervio glúteo superior L4, L5 y S1. Tienen la acción de servir como aductor de la cadera. Por último tenemos el músculo glúteo menor, el cual hace su origen en la superficie externa del ilion. Su inserción la hace en el trocante mayor, pero por la cadera anterolateral, y su inervación está por el nervio glúteo superior L4, L5 y S1. Y también tiene la función de servir como autor de la cadera. Aquí podemos visualizar los músculos profundos de la región glútea. Tenemos el músculo pisiforme, el cual su origen se da en el hueso sacro, cara anterior, como podemos observar aquí. Su inserción la hace en el trocante mayor, borde superior del fémur. Su inervación está por los ramos de L5, S1 y S2 y tiene la acción de hacer rotación lateral de la cadera en extensión y abducción de la cadera en flexión. Luego tenemos el músculo gemelo superior, el cual hace su origen en la espina isquiática y su inserción la hace en el trocante mayor y tendón del obturador interno. Su inervación está dada por el nervio del obturador interno L5 y S1 y tiene la acción de hacer rotación lateral de la cadera en extensión y abducción de la cadera en flexión. Luego encontramos el músculo obturador interno, el cual tiene su origen en la cara profunda de la membrana obturatriz y superficies óseas adyacentes. Su inserción la hace en el trocante mayor y su inervación está por el nervio del obturador interno L5 y S1 y tiene la acción de hacer rotación lateral de la cadera en extensión y en abducción de la cadera en flexión. Luego encontramos el músculo gemelo inferior, el cual tiene su origen en la tuberosidad isquiática y su inserción la hace en el trocante mayor y tendón del obturador interno. Luego tenemos su inervación en el nervio del cuadro femoral L5 y S1 y tiene la acción de hacer rotación lateral de la cadera en extensión, abducción de la cadera en flexión.
Aquí podemos ver el músculo cuadrado femoral, el cual su origen se da en el borde anterior de la tuberosidad isquiática, y su inserción la hace en la cresta intertrocantérica. Su inervación está dada por el nervio del cuadrado femoral L5 y S1 y tiene la acción de hacer rotación lateral de la cadera. Por último, encontramos el músculo obturador externo, que tiene su origen en la cara externa de la membrana obturatriz y superficies óseas adyacentes. Su inserción la hace en la fosa trocantérica del fémur y su inervación está dada por el nervio obturador de L3 y L4. Tiene la función de hacer rotación lateral y aducción de la cadera. Vamos a hablar sobre la articulación sacroiliaca y su ligamento. La articulación sacroiliaca tiene la función de unir el hueso sacro con los huesos ilíacos y es una articulación sinovial plana. Aquí podemos observar el ligamento sacroiliaco anterior, que es el que se encarga de unir los alerones del sacro y la parte anterior de la orejuela sacra con los bordes adyacentes del ilión. Tenemos el ligamento sacroiliaco posterior, que se encarga de unir las partes adyacentes del ilión, incluyendo la espina ilíaca anteroinferior, y se dirige hacia la parte posterior del hueso sacro y la parte más superior del coxis, llegando cerca de la cresta sacra intermedia. Es importante resaltar que presenta 4 orificios que coinciden con los agujeros sacros posteriores y por ahí pasan las ramas nerviosas posteriores de los nervios sacros. En la parte posterior de la orejuela sacra encontramos la tuberosidad del ilión, donde se encuentra el ligamento interoso anterior y el ligamento interoso posterior. Estos ligamentos los podemos ver por medio de un corte transversal, ya que se encuentran ocultos por los otros ligamentos. Tenemos los ligamentos iliolumbares. Primero está el ligamento iliolumbar superior, que viene de la apófisis transversa de L4 hasta los bordes superiores adyacentes a la cresta ilíaca y a la espina ilíaca posterior-superior. El ligamento iliolumbar anterior viene de la apófisis transversa L5 a los bordes adyacentes de la cresta ilíaca. El ligamento iliolumbar inferior viene de la apófisis transversa de L5 a los bordes adyacentes del hueso ilíaco. Por último, el ligamento iliolumbar es el ligamento iliolumbar posterior, que es un fascículo doble que viene de la apófisis transversa de L5 y L4 hasta los bordes adyacentes del hueso ilíaco. Luego encontramos los ligamentos sacrociáticos. Primero está el ligamento mayor o sacrotuberoso, que se origina en las espinas y los bordes adyacentes entre esa espina ilíaca y se dirige hacia la parte posterior del dorso del sacro y del dorso del coxis para insertarse abajo en la tuberosidad del isquion. El ligamento sacrociático menor o sacroespinoso tiene base de triángulo, como podemos observar, el que se encuentra de color amarillo, y viene desde el dorso del sacro y del dorso del coxis para insertarse en la espina ciática. A este lado podemos obtener una visión anterior de los ligamentos sacrotuberoso, el de color verde, y sacroespinoso, el de color amarillo. Luego tenemos la articulación sífisis del pubis, que es una articulación cartilaginosa media que une las ramas superiores derecha e izquierda de los huesos púbicos. Se localiza de forma anterior a la vejiga urinaria y superior a los genitales externos. En las mujeres está localizada sobre la vulva y en los hombres sobre el pene. Ellos se unen por medio de un disco
que se denomina disco fibrocartilaginoso interpúbico, como podemos observar. Tenemos displasia de la cadera, que es una dislocación de la articulación de la cadera que no cubre totalmente la parte de la cabeza del fémur y puede presentar una luxación parcial o completa. Los síntomas en los bebés se puede notar que una pierna es más larga que la otra o al cambiar los pañales se puede ver que un lado de la cadera es más flexible. Cuando el niño comience a caminar puede desarrollar ringuera. También los adultos jóvenes pueden padecer esta enfermedad. La displasia puede ocasionar complicaciones dolorosas como artrosis o desgarros del labrum de la cadera. Esto puede causar dolor en la ingle asociado a la actividad. La mayoría de las personas que presentan esta afectación ya nacen con el trastorno. Como tratamiento podemos tener una terapia que consiste en posicionar la cabeza femoral de una forma que estimule la maduración del techo acetabular con ayuda de las correas o arnes de Parley. Y ya cuando la displasia es muy severa, es necesario procedimientos quirúrgicos en caso de que la cadera se mantenga luxada, es decir, fuera de su sitio. Antes de darle continuación a esta región, es importante hablar de la división que tiene nuestro esqueleto humano. Esta división nos permite señalar un esqueleto axial que incluye todos los huesos del eje largo del cuerpo y en la que vamos a profundizar, que es el esqueleto apendicular, que incluye todos los huesos que forman los miembros superiores e inferiores y las cinturas tanto escapular como pelviana. Continuando con un recorrido supero-inferior del miembro inferior, vamos a encontrar la región del muslo. Aquí es importante mencionar el único hueso que lo conforma y que a su vez lo integra, el cual es el fémur. Este hueso es un hueso largo, de hecho es el hueso más largo del cuerpo humano, es un hueso par, pesado y normalmente tiende a equivaler a una cuarta parte del esqueleto humano la longitud que tiene. Como venía mencionando, es un hueso largo, por esta razón está dividido en 3 regiones, sus 2 extremos que componen las epífisis, entonces aquí visualizamos la proximal y por otro lado la epífisis distal. Finalmente su cuerpo, ubicado pues en medio de ambas epífisis, que va a conformar la diáfisis. Este hueso, por la función que cumple, tiende a ser muy resistente y pesado, ya que se encarga de transmitir el peso de todo el cuerpo desde la cadera hasta la tibia. Es importante resaltar la presencia de cuello anatómico y cuello quirúrgico para la interpretación clínica, porque el cuello que clasifica una fractura, que determina una ruptura en sí, es el quirúrgico. Acá vamos a hablar de los accidentes óseos del fémur. El extremo proximal o epífisis proximal del fémur consta de una cabeza, un cuello y 2 trocánteres, que son estas prominencias observadas. Aquí está el trocánter mayor, como lo estamos observando, y este ya es el trocánter menor. La redondeada cabeza del fémur constituye 2/3 de una esfera. Como observamos, este tercio no está incluido dentro de la estructura de la cabeza, sino que va a conformar ya como tal el cuello. Esta cabeza va a estar cubierta con cartílago articular, excepto en una depresión o fosita situada medialmente, que es la fosita de la cabeza del fémur. Es importante que en la cabeza reconozcamos esta fosita, o pues también la podemos llamar fovea capitis, ya que en esta fosita aquí se va a articular el ligamento redondo de la cabeza del fémur, desde la fovea capitis hasta el acetábulo, y de esta manera va a conformar una parte muy importante en la articulación coxofemoral. El cuello del fémur, como vemos, es trapezoidal, el extremo estrecho sostiene la cabeza como tal y la base así más ancha se continúa con el cuerpo. Además vamos a observar esta línea intertrochanteria, que en sí es la que nos va a permitir distinguir por un lado la región del cuello y por otro el cuerpo. Observamos como este cuerpo es bastante liso, es convexo y constituye la misma diáfisis. En su cara anterior vemos que se compone de un borde lateral
y también vemos que constituye un borde medial. Finalmente, en este extremo distal, o pues también lo podemos llamar epífisis distal, vamos a encontrar dos cóndilos. Este es el cóndilo lateral y este es el cóndilo ya como tal medial. Vamos a ver que estos cóndilos van a estar acompañados a su vez de epicóndilos. Entonces tenemos el epicóndilo lateral con subcóndilo lateral y también vamos a encontrar el epicóndilo medial acompañando al cóndilo medial. Y finalmente en esta región vamos a observar la carilla ya como tal de la rótula, la carilla de la rótula. Este hueso hacia arriba se está articulando con el acetábulo del hueso coxal, con el cual forma la articulación de la cadera o coxofemoral. Y hacia abajo vemos que el fémur se articula con la rótula y con la tibia, pero no se articula con el peroné, también llamado fíbula. Y ya a este nivel forma la articulación de la rodilla, que será expuesta más adelante. Día en COFE. Con esto podemos afirmar que es una articulación diartrosis de tipo enartrosis que une al hueso coxal con el fémur. Vamos a hablar de los músculos del muslo en una visión anterior. Iniciamos con la zona medial, en la cual encontramos el músculo grácil. Seguidamente encontramos el músculo abductor largo. Este es el músculo sartorio, que como vemos está cruzando la región anterior del muslo. Este músculo es el vasto medial, y si este es el vasto medial, ¿cuál va a ser este? El vasto lateral. Este músculo que observamos acá es el músculo más prominente, el que más se nota, y es el músculo rectofemoral. En un plano más profundo encontramos el músculo vasto intermedio. Estos cuatro en conjunto, el vasto medial, vasto intermedio, vasto lateral y recto femoral, me conforman el cuádriceps. Y finalmente, en este plano anterior encontramos el músculo tensor de la fascia lata. Vamos a hablar de los músculos en una visión lateral del muslo. Entonces tenemos el músculo recto femoral, acá observamos el músculo tensor de la fascia lata, el tracto iliotibial es este, como observamos está cruzando por la mitad del músculo vasolateral. En la parte superior posterior encontramos el músculo glúteo mayor y acá finalmente visualizamos el músculo bíceps femoral, cabeza larga, y bíceps femoral, cabeza corta. Del muslo en una visión posterior. Entonces vamos a arrancar con el músculo bíceps femoral, cabeza larga, músculo bíceps femoral, cabeza corta. Acá tenemos el músculo semitendinoso. Al lado del bíceps femoral, cabeza larga, está el semitendinoso. Acá encontramos el músculo semimembranoso, que se continúa con este. Este es el músculo semimembranoso también. Acá encontramos el aductor mayor. Y finalmente el músculo grácil, que sería este. Damos inicio a este recorrido con el músculo grácil, que se encuentra en la región medial del muslo. Este se va a originar en el cuerpo y la rama inferior del pubis, y su inserción se presenta en la porción o parte superior de la cara medial de la tibia. Ahora pasamos a la región anterior del muslo, donde encontramos el músculo sartorio, con su origen en la espina ilíaca superior anterior y su inserción dada en la superficie medial de la tuberosidad tibial, o también llamada pata de ganso. Este es el músculo rectofemoral, con su origen en la espina ilíaca anterosuperior y porción superior del acetábulo del ilion. Ahora nos encontramos con los bastos, que son tres. Este es el basto lateral, con su origen en el trocánter mayor del fémur. Este es el basto medial, con su origen en la línea intertrocanteria del fémur.
En un plano más profundo, debajo de este recto femoral, encontramos el vasto intermedio, con su origen en el cuerpo del fémur, caras tanto lateral como anterior. Estos cuatro músculos en conjunto conforman el reconocido músculo cuádriceps femoral. Por esta razón, todos los cuatro presentan inserción en la base de la rótula y la tuberosidad de la tibia a través del ligamento rotuliano. Finalmente encontramos lateralmente este tracto iliotibial o cintilla iliotibial que sale de los músculos tensor de la fascia lata y glúteo mayor y llega hasta la rodilla. Vamos a enfocarnos en los músculos del muslo en la región posterior. Encontramos estos dos músculos que son el músculo semitendinoso y el músculo bíceps femoral. El músculo semitendinoso, con su origen en la tuberosidad isquiática, quien se inserta en la porción superior de la cara medial de la tibia. Más hacia lateral visualizamos este músculo, que es el músculo bíceps femoral, es también llamado bíceps crural, y estamos en su porción larga. Esta porción se origina en la tuberosidad isquiática. Más hacia inferior visualizamos el músculo bíceps femoral, pero ahora en su porción corta, y este se origina en la línea áspera lateral del fémur. Finalmente observamos nuevamente el músculo vastolateral acompañado del tracto iliotibial. Bueno, vamos a hablar sobre la artrología del muslo, concretamente sobre la articulación coxofemoral. La articulación coxofemoral o de cadera es una articulación muy estable. De hecho, es la articulación del cuerpo humano más difícil de luxar. Esta articulación vamos a ver que es de tipo enartrosis y posee tres ejes de movimientos que le permiten hacer movimientos de flexión, extensión, de abducción, aducción, rotaciones interna y externa y circunducción. Esta articulación sigue una regla convexa, está compuesta por la cabeza femoral como su parte convexa y pues por otro lado la cavidad glenoidea del ilíaco, que constituye ya como tal la superficie cóncava. Sus numerosos ligamentos le dan una gran estabilidad a esta articulación. El ligamento pubofemoral estabiliza la articulación. Vemos esta bursa y observamos claramente que como tiene su forma de bolsa rellenada, esta bolsa va a estar digamos que repleta de líquido sinovial, y este líquido sinovial va a impedir esa fricción entre todas las estructuras. Tenemos también la cápsula articular como primer estabilizador. Y ya para terminar acabamos con el ligamento isquiofemoral, este que observamos acá, y este va a aportar básicamente una estabilización suplementaria. En cuanto a las regiones topográficas importantes del muslo, destacamos el triángulo de Scarpa. Tenemos la espina ilíaca anterosuperior, entonces vamos a empezar con un ligamento, el cual es la cintilla iliopubiana hasta la espina del pubis. Esta cintilla comparte inserción en la espina ilíaca anterosuperior con dos músculos que son el sartorio y el tensor de la fascia lata. Estos son los tres elementos que se insertan en esta espina. Después vemos acá el músculo recto interno. En esta región tenemos el pectíneo y acá bajando así está el psoas. Es en este marco anatómico donde se me limita el triángulo de Scarpa, que tiene como límites hacia afuera el sartorio, hacia arriba la cintilla iliopubiana y hacia el centro el recto interno. El piso va a estar formado por el pectíneo y el psoas, y el contenido por la vena femoral, la arteria femoral y el nervio cural. Vena hacia adentro, luego la arteria y finalmente el nervio. Entonces, para recordarlo, podemos utilizar la mnemotecnia VAN. Y el techo de este triángulo de Scarpa es la fascia femoral. Como está acribillada por varios orificios, se denomina fascia cribiforme. Como correlación clínica del muslo tenemos la coxa vara y la coxa valga.
La coxa es una deformidad que se da en todo este tejido óseo, en la que el ángulo de inclinación que se forma entre el cuello del fémur y la diáfisis, o sea, la parte alargada del hueso, es más pequeño de lo normal. La mayoría de las veces esta amplitud se encuentra por debajo de los 125 grados en adultos. Entonces acá podemos observar el rango normal, que es de 120 grados a 135 grados. Dentro de las causas que ocasionan toda esta patología de la coxa pues puede originarse por una causa congénita, se puede adquirir a lo largo de los años, y en el caso de cuando se adquiere puede ser el resultado de una lesión, por ejemplo una fractura, o puede ser causada por otras etiologías, por ejemplo el raquitismo, el tumor, la osteoporosis, y aquí entra también una enfermedad muy importante. Esta enfermedad es la enfermedad de Pertes, que es toda esa muerte de la cabeza femoral, del hueso del fémur, debido a una disminución del aporte sanguíneo a la misma. Las técnicas que más se emplean para su diagnóstico son las pruebas radiológicas, y los signos clínicos incluyen que el paciente pueda tener limitada la marcha y, ya en los casos graves, el signo de Trendelenburg. Por otro lado tenemos la coxa valga, en la cual también pues se produce una afectación de tipo óseo, y es precisamente por el ángulo de inclinación que sobrepasa los intervalos normales que tenemos en la mitad de la diapositiva. Entonces acá lo que sucede es todo lo contrario, el ángulo no es menor, sino que tiende a ser más grande de lo normal. Podemos observar mayor a 140 grados, o desde que sea mayor a 135 grados ya empieza a generarse un tipo de patología. Hay que destacar que al nacer todas las personas presentan una abertura similar e incluso mayor, pudiendo presentar hasta 150 grados de amplitud. Sin embargo, a medida que los niños van creciendo y pasan a la adolescencia, hasta llegar a la edad adulta, esta condición va disminuyéndose y alcanzan así los valores normales de alrededor de unos 120 grados. Bueno, continuando con el estudio del miembro inferior, vamos a explicar la porción de la pierna. La pierna está formada por dos huesos, que son la tibia más medial y el peroné, que es más lateral. Entonces, vamos a explicar primero la tibia. La tibia es un hueso largo igual que el peroné. Como todo hueso largo está compuesto por dos epífisis y una diáfisis. Entonces, vamos a explicar las características de cada una de ellas. La epífisis proximal o superior está formada por dos cóndilos, un cóndilo lateral y un cóndilo medial, y además presenta la carilla articular que se va a articular con el hueso fémur. También vemos que el cóndilo lateral está formado por una carilla articular que se va a articular con el peroné. Luego vemos la diáfisis. La diáfisis está compuesta por un borde anterior, un borde lateral y un borde medial. Estos bordes van a dividir a la diáfisis en tres caras. Entonces encontramos la cara lateral, la cara medial y una cara posterior. Principalmente en la cara posterior encontramos a una línea que es la llamada línea del músculo sóleo, donde se va a insertar el músculo sóleo. Listo. Ahora, por último encontramos a la epífisis distal, a una estructura muy importante que es el maleolo. El maleolo medial es una eminencia que junto con la carilla articular inferior se va a articular con los huesos del pie, específicamente con el astrágalo. Bueno, entonces vamos a explicar el siguiente hueso, que es el peroné o fíbula. Aquí vemos una vista anterior del peroné. Vemos que contiene una diáfisis y dos epífisis. Y bueno, vamos a explicar cada una de ellas. La epífisis más superior o proximal está formada por una carilla articular que va a articular con la tibia. Además, pues todo esto conforma lo que sería la cabeza del peroné y también contiene el vértice del peroné. La diáfisis está formada por un borde anterior, un borde posterior y un borde medial.
Esos bordes van a dividir a la diáfisis en tres caras, que son la cara lateral, la cara medial y la cara posterior. Por último, encontramos que la epífisis distal o inferior, encontramos ahí al maleolo lateral, que se va a articular tanto con la tibia como con los huesos del pie, y que en su parte más medial va a contener una carilla articular que se va a articular con la tibia. Bueno, aquí tenemos a los músculos gastrocnemios. En la parte posterior de la pierna tenemos el músculo gastrocnemio lateral y el músculo gastrocnemio medial. Vemos que comparten un tendón de inserción en la parte inferior y además en la parte más profunda tenemos a este músculo que es el músculo sóleo, que también comparte tendón de inserción con los gastrocnemios para formar un músculo completo que es el tríceps sural. Este músculo que vemos aquí es el músculo peroneo largo, que se encuentra en la parte lateral, y más profundo a él se encuentra el músculo peroneo corto. Vemos aquí al músculo tibial anterior, vemos que se encuentra en la parte anterior. Luego tenemos el músculo extensor largo del dedo gordo, que es un poco más profundo, aquí lo alcanzamos a ver una porción de este. Luego tenemos el músculo extensor largo de los dedos, que vemos todos los tendones de inserción que tiene. Y aquí lo tenemos, es un poco más lateral que los anteriores, y esta es la porción anterior superficial. Bueno, siguiendo con el estudio de la pierna, vamos a utilizar ese programa en 3D para darle una mayor profundidad a los temas y ver cómo está organizado los músculos a este nivel. Entonces vemos que la pierna tiene varios compartimentos musculares. Tenemos un compartimento anterior, un compartimento posterior y un compartimento lateral. Vamos a ir explicando cada uno de ellos, tanto en su porción superficial como en su porción profunda. Entonces, comenzamos con el compartimento posterior. El compartimento posterior en su porción superficial pues está formado por lo que serían los músculos gastrocnemios, gastrocnemio lateral y el gastrocnemio medial. Esos músculos hacen parte de un músculo único llamado tríceps sural. El tríceps sural, además de estos dos músculos, incluye el músculo sóleo, que vemos aquí que está más profundo, ¿sí? Los músculos gastrocnemios, vamos a ver que se van a originar, el lateral se va a originar encima del cóndilo femoral lateral, ¿sí? Correspondiéndose con el cóndilo femoral lateral, mientras que el gastrocnemio medial se va a originar encima del cóndilo femoral medial, ¿sí? Y ambos se van a insertar en un mismo tendón, que es el tendón del calcáneo, que se va a insertar en el músculo, en el hueso calcáneo, perdón. Ahora bien, el músculo sóleo, que ya lo tenemos aquí, vamos a ver que se va a originar en la porción posterolateral de la cabeza y el cuello del peroné, es decir, a este nivel, ¿sí? También se va a originar en el labio inferior de la línea del músculo sóleo de la tibia. Cuando expliqué la parte de la tibia en su cara posterior, vemos que aquí hay como una saliente, que es ya la llamada línea del músculo sóleo, ahí se va también a originar, ¿sí? Y luego se va a insertar también en la tuberosidad del calcáneo, ¿sí? Se insertará acá en la tuberosidad del calcáneo por medio del tendón llamado tendón del calcáneo. Todos esos músculos, tanto el sóleo como los gastrocnemios, van a estar inervados por el nervio tibial, ¿sí? La función de los gastrocnemios va a ser los principales flexores plantares del pie, y la función del músculo sóleo va a ser también ser el principal flexor plantar del pie. Todo ese músculo en general, el tríceps sural, es el principal flexor plantar del pie. Por lo tanto, aquí termina la parte el compartimento posterior, aunque también encontramos más profundamente a ellos un músculo más pequeño, que es el músculo plantar, que se va a insertar, a originar encima del cóndilo femoral lateral, ¿sí? En lo que sería la cápsula de la rodilla y el tendón de origen de la cabeza lateral del gastrocnemio, o sea, por aquí a ese nivel.
y se va a insertar en la tuberosidad calcánea junto al tendón del calcáneo. Aquí lo vamos a ver, muy cerca. Listo. Luego vamos a tener el compartimiento profundo de la pierna, ¿sí? De la parte posterior. Vamos a encontrar varios músculos. Tenemos el músculo popliteo, el músculo flexor largo de los dedos, el músculo tibial posterior, el músculo flexor largo del dedo gordo. ¿Sí? Entonces, principalmente vamos a tener aquí al músculo flexor largo de los dedos, ¿sí? Este músculo flexor largo de los dedos se va a insertar se va a originar en el tercio medio de la cara posterior de la tibia, por debajo de la línea del músculo sóleo. Aquí vemos su inserción a ese nivel en el tercio medio de la cara posterior de la tibia. Luego vemos que se va a insertar al nivel de la tuberosidad, perdón, de la base de las falanges distales del segundo al quinto dedo del pie. Entonces, aquí vemos cómo se va el tendón. ¿Sí? A nivel de las falanges distales, vemos aquí cómo pasa, falange, falange, falange. Aquí, falanges distales. Todos estos tendones son los tendones de inserción de este músculo flexor largo de los dedos. Se encarga de flexionar, esa es su principal función. Luego vamos a tener a este músculo, que es el músculo tibial posterior. ¿Sí? El músculo tibial posterior se va a insertar en la cara posterior de la tibia, 2/3 superiores de la membrana interósea y la cara medial del peroné. Aquí se alcanza a ver dónde se ha insertado el músculo tibial posterior. Ese músculo tibial posterior también se va a insertar en lo que sería la tuberosidad del navicular. Y vamos a ver dónde está la tuberosidad del navicular a este nivel. Aquí está, tuberosidad navicular. Listo. Luego tenemos otro músculo, que es el músculo flexor largo del dedo gordo. Ese músculo se va a originar 2/3 inferiores de la cara posterior del peroné. Se origina del peroné. 2/3 inferiores, ¿sí? De la cara posterior del peroné. Aquí. Y también se va a originar cerca de la membrana interósea y el tabique fibroso que separa los músculos del compartimiento lateral. ¿Sí? Luego se va a insertar en lo que sería la falange distal del dedo gordo. Entonces vamos a ver cómo se inserta este nivel. Aquí viene el tendón, falange distal del dedo gordo. Aquí está. Está aquí y aquí sigue el músculo. Flexor largo del dedo gordo. Muy bien. Todos estos nervios están inervados por ramos del nervio tibial. Aquí tenemos el músculo popliteo. El músculo popliteo se origina en el epicóndilo femoral lateral a este nivel y se va a insertar en la cara posterior de la tibia por encima del labio superior de la línea del músculo sóleo. Acá. Por aquí está la línea del músculo sóleo. Y ambos, todos estos, a diferencia de los otros, este también está inervado por el nervio popliteo, pero también está inervado por un ramo del nervio tibial. La función del músculo popliteo va a ser principalmente la flexión y la rotación medial de la pierna sobre el muslo. La función del músculo flexor largo de los dedos va a ser principalmente la flexión plantar, como su nombre lo indica, supinación y flexión plantar de los 4 últimos dedos del pie. Esa es su función principal, la flexión de los dígitos. Luego tenemos al tibial posterior, cuya función, tibial posterior, cuya función es la flexión y la supinación plantar. Y por último, el flexor largo del dedo gordo, cuya función va a ser la flexión plantar y supinación del dedo gordo. Como principal función, ya su nombre lo indica. Y además también va a participar en la flexión plantar del primer dedo y tensión de la porción medial del arco longitudinal del pie. Bueno, entonces vamos a ver el compartimiento lateral. Está formado por dos músculos que son el músculo peroneo largo y el músculo peroneo corto. Este que está aquí es el peroneo corto. El músculo peroneo largo vamos a ver que se va a originar
en la cabeza del peroné, en la cara lateral del peroné y en el borde anterior del peroné, ¿sí? En su parte un poco superior. Y se va a insertar en el hueso cuneiforme medial. Vamos a ver dónde está. A este nivel, ¿sí? Hueso cuneiforme medial y la tuberosidad lateral del primer metatarsiano. Es decir, atraviesa transversalmente la región plantar hasta llegar a este nivel. Luego tenemos al músculo peroneo corto, que se origina en los 2/3 distales de la cara lateral y borde anterior del peroné. Aquí está la parte distal del peroné, borde anterior, cara lateral de esta porción. ¿Sí? Y ahí se va a originar y se va a insertar en la tuberosidad del quinto metatarsiano, aquí. Muy bien. Estos nervios están inervados por estos músculos, perdón, están inervados por el nervio peroneo superficial, específicamente el peroneo largo, y el peroneo corto recibe ramas de este nervio, el nervio peroneo superficial. Luego tenemos entonces el compartimiento anterior. El compartimiento anterior está formado por los músculos tibial anterior, el músculo extensor largo de los dedos, más profundos a ellos el extensor largo del dedo gordo, y luego también el tercer peroneo. Ya se los voy a mostrar en un momento. Entonces, comencemos con el tibial anterior. El tibial anterior es un músculo anterior, es muy superficial. Se origina en el cóndilo lateral de la tibia. Aquí tenemos el cóndilo lateral de la tibia, ¿sí? Vemos que se origina a ese nivel, en los 2/3 superiores de la cara lateral de la tibia. O sea, ¿sí? Aquí está la cara lateral de la tibia en sus 2/3 superiores. Vemos. Además, también se origina en la porción medial de la membrana interósea de la pierna. Eso ya es a nivel más profundo, pero se origina también a partir de la membrana interósea. Bueno, se origina ahí y se inserta en la cara medial de los huesos cuneiforme medial y la base del primer metatarsiano. Entonces, vamos a ver. Llega a este nivel, se inserta en la base del primer metatarsiano y la cara medial de los huesos cuneiforme medial. Aquí está, en este nivel. Listo. Luego tenemos al músculo extensor largo de los dedos. ¿Sí? Bueno, antes de seguir, vamos a decir que la función del músculo tibial anterior es la flexión dorsal y supinación del pie sobre la pierna. ¿Sí? Luego vamos a tener al músculo extensor largo de los dedos. Este músculo se va a originar en el cóndilo lateral de la tibia. Vemos aquí también, igual que el tibial anterior, el cóndilo lateral de la tibia se va a originar a ese nivel. También se va a originar al nivel de la cabeza y borde anterior del peroné, ¿sí? También se origina a partir de la cabeza del peroné. Y también a partir de la porción lateral de la membrana interósea. Es más profundo. Y luego vemos que se va a insertar en lo que sería la aponeurosis dorsal y en las falanges distales del segundo al quinto dedo del pie. Entonces, vamos a ver, aquí vemos el músculo cómo viene, el trayecto de los tendones que se dividen. Dice que se inserta ¿en dónde? En la aponeurosis dorsal y en las falanges distales, ¿sí? Recordemos que es el extensor largo de los dedos, entonces se tiene que insertar en las falanges, en este caso las falanges distales, del segundo al quinto dedo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, o sea, estos cuatro. Vemos que la función de este músculo va a ser la flexión dorsal del pie sobre la pierna y además de eso también va a ser la pronación y la extensión de los dedos del pie, ¿sí? Como su nombre lo indica. Luego vamos a ver que tenemos otro músculo muy importante que es el músculo, vamos a quitar ese para poderlo ver. Quitamos el extensor largo de los dedos y vemos este que es el extensor largo del dedo gordo. Este extensor largo del dedo gordo se va a originar en el tercio medio de la cara medial del peroné. Tercio medio, vamos a quitar ese también. Tercio medio de la cara medial del peroné. ¿Sí?
y en la membrana interósea de la pierna, que está de este nivel. Luego se va a insertar en la base de la falange distal del dedo gordo. Entonces, vemos cómo sigue el tendón por aquí. Se inserta en la base de la falange distal, acá. Y la función de este músculo principalmente va a ser la flexión dorsal del pie sobre la pierna, pero como su nombre lo indica, la principal función va a ser la de la flexión dorsal del dedo gordo sobre el dorso del pie. ¿Sí? Y también va a participar en la inversión del pie. Por último, a estos músculos tenemos a un músculo más pequeño, que es el músculo tercer peroneo, el llamado músculo tercer peroneo, que se va a originar en el borde anterior del peroné, aquí lo vemos, pero en la parte más distal. Se va a insertar en la base del quinto metatarsiano, aquí lo vemos insertado en la base del quinto metatarsiano. Su función va a ser la flexión dorsal y pronación del pie sobre la pierna. Esos 4 músculos van a estar inervados por el nervio peroneo profundo, ¿sí? Y algunos van a recibir ramos del nervio peroneo común, específicamente el extensor largo de los dedos. Bueno, posteriormente vamos a encontrar la osteología del pie. Dentro de los huesos del pie se localizan 3 porciones: el tarso, el metatarso y las falanges. El tarso está compuesto por 7 huesos. Están el calcáneo, el astrágalo, el escafoides o navicular, el cuboides y las 3 cuñas o los 3 cuneiformes. Seguidamente encontramos los 5 metatarsianos, que son huesos largos, y se empiezan a contar desde el hálux. Entonces encontramos el primer metatarsiano, el segundo metatarsiano, el tercer metatarsiano, el cuarto y el quinto metatarsiano. Ya luego se localizan lo que son las falanges, que son 14. Bueno, también vamos a encontrar 3 divisiones: el retropié, que está compuesto por lo que es el calcáneo y el astrágalo; el medio pie, que está compuesto por el hueso cuboides, por el escafoides o navicular y los 3 cuneiformes; y el antepié, que ya está compuesto por lo que son los 5 metatarsianos y las falanges. Bueno, entonces desde una visión aproximada de estas estructuras óseas vamos a encontrar el hueso calcáneo. Este hueso es un hueso cuadrangular y va a formar parte de lo que es el tobillo y se va a extender hacia abajo para formar el talón. Esta es la zona que representa al talón y lo que va a hacer es soportar o distribuir la tensión de la gravedad. Un accidente óseo muy importante de resaltar es la tuberosidad calcánea, que es el sitio de inserción del tendón de Aquiles. Bueno, luego encontramos lo que es el astrágalo, también denominado talón. Es el hueso más alto del tarso y se va a articular con la tibia, siendo una articulación tipo sinovial troclear. Se va a articular también con lo que es el calcáneo, siendo tipo sinovial silla de montar, e igualmente se va a articular con lo que es el hueso escafoides y también con el peroné. Este va a formar la mayor parte de la estructura interna y superior del tobillo. Bueno, luego encontramos el escafoides o el navicular. Este es uno de los 3 huesos proximales del tarso. Se articula con lo que es el calcáneo, con el astrágalo y con los 3 huesos cuneiformes. Vamos a observar luego el hueso cuboides, tiene una forma cúbica y ya pues está en el lado externo del tarso, entre lo que es el calcáneo y el cuarto y el quinto metatarsiano. Este también se va a articular con los metatarsianos externos, el cuneiforme lateral y el calcáneo. También vamos a encontrar los cuneiformes. Son 3 huesos. Vamos a encontrar al lateral, intermedio y al cuneiforme medial. Estos se llaman así por su forma de cuña. También estos cuneiformes van a formar, junto con el cuboides, la fila distal de los tarsianos y se articula
con lo que es el escafoides, el cuboides y los metatarsianos. Seguimos con los metatarsianos. Esos son 5 huesos largos, se van a extender desde el tarso hasta las falanges y se van a enumerar, como ya se han denominado, del primer dedo hasta el quinto dedo. Encontramos lo que son también las falanges, son huesos largos, cada dedo tiene 3 falanges, a diferencia de lo que es el dedo hallux, que tiene una falange proximal y una falange distal. Ya lo que es el segundo, tercero, cuarto y quinto dedo van a tener falange proximal, medial y distal cada uno. Bueno, ya por último encontramos lo que son los arcos plantares. Hay 3 arcos plantares principales. Primeramente encontramos lo que es el arco anterior, el externo y el interno. Estos van a formar una bóveda para poder colocar el pie sobre el suelo. Bueno, ya en el arco externo está lo que es el calcáneo, el cuboides y también el quinto metatarsiano. Este se va a encargar de lo que es soportar la carga corporal. Ya luego encontramos el arco interno. Aquí está desde el primer metatarsiano, la primera cuña, el escafoides o navicular, el astrágalo y el calcáneo. Este va a permitir el equilibrio durante la bipedestación. Ya lo que es el arco anterior o transverso va desde la cabeza del primer metatarsiano hasta la cabeza del quinto metatarsiano. Aquí se puede presentar lo que es el pie cabo, donde la bóveda o arco plantar es más alto de lo normal, o también el pie plano, en donde se genera un colapso de los arcos plantares. Desde la vista del anfiteatro vamos a encontrar los músculos del pie. Aquí hay 11 músculos. Esos se van a dividir en músculos del dorso y también los músculos de la región plantar. Dentro de los músculos del dorso se encuentra lo que es el extensor corto de los dedos, o también denominado el músculo pedio. Este tiene su origen en la cara superolateral del calcáneo, en el ligamento astragalo-calcáneo lateral y en el retináculo extensor inferior. Su inserción se da en los 4 primeros dedos de los pies. Su inervación se da en el nervio peroneo profundo. Su irrigación se da por la arteria dorsal del pie y la arteria peronea, y su acción es ayudar a extender los 4 dedos. Bueno, entonces dentro de los músculos plantares vamos a encontrar 3 regiones. Están la región plantar externa, la región plantar media y también tenemos la región plantar interna. En la región plantar externa vamos a encontrar lo que es la fascia del pie, luego vamos a encontrar lo que es el músculo flexor corto de los dedos, y por último vamos a encontrar lo que es el músculo flexor largo de los dedos. Bueno, entonces igualmente en esta región vamos a encontrar el abductor del quinto dedo. Este tiene su origen en la apófisis medial y lateral de la tuberosidad del calcáneo, su inserción en la cara medial de la base de la falange proximal del quinto dedo, su inervación se da por el nervio plantar lateral, su irrigación por la arteria plantar lateral, y la acción es abducir y flexionar el quinto dedo. Seguidamente encontramos lo que es el flexor corto del quinto dedo. Este tiene su origen en la base del quinto metatarsiano, su inserción en la cara lateral de la base de la falange, su inervación es por el ramo superficial del nervio plantar lateral, su irrigación por la arteria plantar lateral, y su acción es flexionar el quinto dedo. Igualmente vamos a encontrar lo que es el oponente del quinto dedo. Acá su origen es en la aponeurosis plantar, su inserción en la falange proximal del quinto dedo, su inervación por el nervio plantar lateral, su irrigación por la arteria plantar lateral, y su acción es aducir y flexionar el quinto dedo. Ahora abordaremos el tema del plexo lumbosacro. Este plexo lumbosacro va a estar constituido por lo que son el plexo lumbar y el plexo sacro. Este plexo lumbosacro se va a encontrar a nivel de la cintura pélvica. En una primera instancia hablaremos del plexo lumbar. Este plexo lumbar se va a encontrar constituido por sus vértebras L1, L2, L3, L4 y L5. Este plexo lumbar a su vez va a estar recubierto parcialmente por lo que es el músculo ciliaco.
La que observamos acá es la vértebra torácica número 12. Entonces encontramos que para formar el primer par de nervios del plexo lumbar se da gracias a lo que es ramas de la vértebra torácica número 12 y ramas de L1, que van a dar origen al nervio abdominogenital mayor, o más conocido como el nervio iliohipogástrico, que este es un nervio que se encarga de inervar la piel de la región glútea, tanto posterior como lateral, y también se encarga de inervar el músculo oblicuo interno y el músculo transverso del abdomen. Por otro lado, encontramos que también da origen a lo que es el nervio abdominogenital menor, o también conocido como nervio ilioinguinal, que este nervio se encarga de inervar la piel del escroto en los hombres. Por otro lado, encontramos que ramas de L1 y de L2 se van a fusionar para formar lo que es el nervio génito-crural, o también conocido como nervio génito-femoral. Este es un nervio de tipo sensitivo que inerva sensitivamente, valga la redundancia, a los genitales. Por otro lado, encontramos que ramas tanto de S2 como de L2, como de L3 van a dar origen a lo que es el nervio femorocutáneo, también conocido como nervio cutáneo lateral, que se encarga de inervar la piel en la porción anterior y lateral del muslo. Por otro lado, encontramos que ramas tanto de L2 como de L3 y de L4 van a dar origen a lo que es el nervio crural, o también conocido como nervio femoral. Nervio femoral. Este nervio femoral inerva lo que es la cara anterior del muslo. También inerva a lo que es el músculo cuádriceps y a el músculo sartorio. Este nervio femoral o crural va a dar origen a diferentes tipos de ramificaciones, pero una de las ramificaciones que más sobresale este nervio y es más voluminosa y más larga es la de la formación del nervio safeno. Por otro lado, encontramos también que ramas tanto de L2 como de L3 y de L4 me van a formar lo que es conocido como el nervio obturador, que este nervio obturador también pertenece a la categoría de nervios de tipo mixto. Nervios de tipo mixto que son de tipo sensitivo y motor, y que inerva la cara anterior de la articulación coctofemoral y la cara media del muslo. Y desde el punto de vista motor es el encargado de la aducción del muslo anterior. También es importante resaltar que este nervio aductor atraviesa lo que es el foramen ciático mayor. Ahora continuaremos viendo que tanto ramas de L4 como de L5 forman lo que es el tronco lumbosacro. Este tronco lumbosacro tiene como función, o es importante, porque sirve de unión entre lo que es el plexo lumbar y el plexo sacro. Entonces tenemos que este tronco lumbosacro se une con nervios de S1, de S2 y de S3, formando así lo que es el nervio ciático. Este nervio ciático se caracteriza por ser
el nervio más largo y voluminoso del cuerpo humano. También es un nervio que pertenece a la categoría de los nervios de tipo mixto, que tienen tanto función sensitiva como motora. Inerva posteriormente la región del músculo, la pierna, y sus ramificaciones llegan hasta dar inervación hacia la parte del pie. Desde el punto de vista motor, este nervio ciático es el encargado de asegurar la flexión de la pierna. Observamos aquí que este nervio ciático da origen a dos nervios o a dos ramificaciones, la cual es conocida como nervio peroneo común o nervio fibular, que es el encargado de inervar la parte inferior de la pierna, también inerva el pie y también da inervación a los dedos. Por otro lado, encontramos el nervio tibial, que también es conocido como nervio popliteo inferior, porque se caracteriza por atravesar la fosa poplitea. Algo importante que es de aclarar es que estos dos nervios tienen ramificaciones por parte del nervio peroneo común, tiene ramificaciones del tronco lumbosacro de S1 y S2, pero por otro lado el nervio tibial tiene ramificaciones del tronco lumbosacro S1, S2 y S3. Por otro lado, encontramos que una ramificación que proviene desde L4, L5 y que logra unirse con S1, L4, L5 y logra unirse con S1, da lo que es el nervio cuadrado femoral, o más conocido como el nervio cuadrado femoral, que este nervio cuadrado femoral es caracterizado por dar la inervación al músculo que lleva su nombre, al músculo cuadrado femoral. Por otro lado, encontramos que tanto ramificaciones provenientes de L4 y L5 a través del tronco lumbosacro y unidas a S1 dan origen al nervio del glúteo superior, que este se encarga de inervar al músculo tensor de la fascia lata, al músculo del glúteo medio y músculos del glúteo menor. Por otro lado, también encontramos que ramificaciones de S1, S2 y S3 dan origen a lo que es el el nervio cutáneo femoral posterior, que es el encargado de dar la inervación a la cara posterior del muslo. Por otro lado, encontramos que ramificaciones tanto de S1, de S2 y de S3 dan origen a el nervio del glúteo inferior, que es el encargado de inervar al músculos del glúteo inferior. Bueno, entonces ahora vamos con el drenaje venoso de los miembros inferiores. Eso se viene realizando por dos sistemas. El sistema superficial, que se viene situado en la piel en el espesor del tejido celular subcutáneo y por fuera de la aponeuriosis de la envoltura muscular. Y el sistema profundo,
que este se encuentra situado en el espesor de las masas musculares, es decir, por dentro de las aponeuroses y satélites de los vasos arteriales. Cabe recalcar que el sistema venoso superficial se encuentra unido al sistema venoso profundo a través de las venas perforantes, mientras que el enlace entre venas del mismo estrato se realiza por las venas comunicantes. Comencemos. Bueno, entonces comencemos acá con las venas del pie. Nos encontramos acá en la parte plantar del pie. Entonces, la sangre que abandona los capilares de la planta de los pies se colecciona en una red de venas plantares. En este caso, la tenemos acá debajo de la aponeurosis plantar. Acá tenemos las venas dorsales, que son estas. El arco que viene formando el arco venoso plantar profundo, que este viene proporcionando la sangre a las venas profundas de la pierna. En estas tenemos la vena tibial posterior, que vendría siendo esta, la vena tibial anterior, que vendría siendo esta, y la vena peronea, que vendría siendo esta. Y en el arco venoso dorsal, que ya vendría siendo acá en esta parte, recoge la sangre de los capilares, que es este, el arco venoso dorsal, que este viene recogiendo la sangre de los capilares de la superficie dorsal del pie y de las venas digitales de los dedos, en donde este presenta interconexiones extensas entre el arco plantar y el arco dorsal y el camino del flujo sanguíneo, en donde este puede derivarse fácilmente de las venas superficiales o a las venas profundas. Bueno, entonces comencemos. Las venas superficiales, entre estas tenemos la vena safena externa, que vendría siendo esta, la menor. Esta se viene originando detrás del maleolo externo como continuación de la vena marginal externa del pie. Esta se viene ascendiendo por la cara posterior de la pantorrilla, por toda esta parte se viene originando en esta es la que está acá. Y en el tercio superior de la pierna se hace subaponeurótica para desembocar en la vena poplitea, que vendría siendo esta. Esta vendría siendo la vena poplitea, que esta es aquí es donde se viene desembocando la vena safena externa, o sea, la menor. Y en esta hay una comunicación casi constante con la safena interna. Y la otra tenemos con la vena safena interna, que vendría siendo la mayor, que esta se origina por delante del maleolo interno como continuación de la vena marginal interna del pie. Esta asciende en la pierna siguiendo el borde interno de la tibia, en el celular subcutáneo, pasa detrás del cóndilo interno en la rodilla y sigue por el muslo hasta llegar a la ingle. En la otra vena superficial tenemos esta, la vena safena interna, la mayor, en donde esta se origina por delante del maleolo interno como continuación de la vena marginal interna del pie, que vendría siendo toda esta. Esta es prácticamente la más larga del cuerpo y se viene ascendiendo en la pierna siguiendo el borde interno de la tibia, haciendo todo esto, esta es la tibia. En el celular subcutáneo pasa detrás del cóndilo interno de la rodilla, aquí, y sigue por el muslo hasta llegar a la ingle, donde este viene perforando la aponeurosis para desembocar en la vena femoral, que vendría siendo esta. Acá es donde viene desembocando en la parte de la vena femoral. Común a 4 centímetros por debajo de la arcada inguinal, a ese nivel se halla situada la válvula estial que impide el reflujo del sistema venoso profundo al superficial. Bueno, entonces continuamos con las venas profundas. Entre estas tenemos dos tipos de venas, las venas tibiales. Las venas tibiales anteriores y las venas tibiales posteriores. Primero comencemos por las venas tibiales posteriores. Estas se originan en el canal retromaleolar interno y ascienden por la cara interna de los músculos de la pantorrilla, vendrán iniciando en todo esto. Y ya tenemos las venas tibiales anteriores, que vendría siendo esta vendría siendo la vena tibial anterior, que esto son continuación de las pedias y ascienden por el compartimento anterior de la pierna en contacto con la membrana interósea. Entonces tenemos a las venas peroneas, en donde esta tiene su origen en la cara externa del pie y región maleolar. Haciendo todo esto, esta es la región maleolar.
para terminar uniéndose a las venas tibiales posteriores y formar el tronco tibio-peroneo en el tercio superior de la pierna. Entonces ahora tenemos el tronco tibio-peroneo. Este viene atravesando el anillo del sóleo y recibe a las venas tibiales anteriores, que vendrían siendo estas. Estas son las venas tibiales anteriores, constituyendo así la vena poplitea, que las venas tibiales anteriores se van uniendo a la vena poplitea para conformar así esto. Siguiendo con esto, tenemos a la vena poplitea, en donde esta suele ser la única y se continúa con la vena femoral superficial, que vendría siendo esta la más extensa y gruesa, después de atravesar el anillo del tercer abductor. Entre otras, tenemos también la vena femoral superficial, en donde esta asciende por el canal de Hunter, viene ascendiendo todo este recorrido, atravesando diversos músculos. Este también atraviesa luego el triángulo de Scarpa, donde recibe la vena femoral profunda para formar la vena femoral común, atravesando todo esto, que luego de la desembocadura de la safena interna pasa por debajo de la arcada crural, transformándose en la vena ilíaca externa, que vendría siendo esta, acá, para así formar esto. Entonces ahora las venas que vienen en la pelvis. Las venas ilíacas externas, como ya se señalaron anteriormente, reciben la sangre de los miembros inferiores, la pelvis y la parte inferior del abdomen. A medida que cada vena ilíaca externa discurre a través de la superficie interna del ilíaco, converge con la vena ilíaca interna, siendo esta, la cual drena a los órganos pélvicos de este lado. Las venas ilíacas internas se forman a partir de la fusión de venas glúteas, las venas puentes internas, como la vemos acá, siendo esta, venas obturatrices y las sacras laterales, en donde la unión de las venas ilíacas externas e internas forma la vena ilíaca común. Ya para finalizar, haciendo una breve explicación, la vena femoral profunda viene recogiendo sangre del muslo, la safena menor recoge sangre de las venas superficiales de la pierna y el pie, la vena safena mayor recoge sangre de las venas superficiales del miembro inferior. Todas estas, las que les he dicho, la safena mayor y la safena menor, vendría siendo venas superficiales, y la femoral profunda vendría siendo venas profundas.